75. Aquí de regreso, como le habíamos prometido hace unos instantes. El tema de ahora no es nuevo, pero sí cada cierto tiempo aparece algo que le da un aire novedoso o lo oxigena. En esta ocasión han sido el pronunciamiento de algunas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo norteamericana, y sustancialmente una carta que todavía la presidencia niega, que la Cámara de Representantes, o mejor dicho, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes manda al señor presidente de la República con info a la fiscal general, al presidente del organismo judicial, algunas cosas más. Bueno, depende como ustedes quieran, pero sustancialmente le dice apoyamos y sí, como otros, y recuerden que hay 1.000 millones sobre la mesa. No sé si es amenaza, presión, sugerencia, recordatorio o algo. Y de esto vamos a hablar con dos personas que entienden del tema o tienen la capacidad de analizarlo de distintos puntos de vista. Don Ricardo Méndez Ruiz, que es director o fundador de la Fundación contra el Terrorismo, y don Maynor Berganza, que es abogado. Señores, buenas noches. Sustancialmente, Ricardo, la primera pregunta es la carta. Una carta que viene al presidente de la República del Comité de Asuntos Exteriores. Un ciudadano como tú, ¿cómo valoraría, evaluaría o percibiría eso? Una terrible falta de respeto hacia todos los guatemaltecos, por un lado, y por otro lado, mientras no haya una respuesta contundente por parte del presidente de la República, que es quien maneja la política exterior del país, lo consideraría un acto de cobardía enorme por parte de él. Uno más, para añadirlo a la lista de actos de cobardía del señor Otto Pérez Molina. A mí me llama la atención, esta misiva es enviada por WOLA, que es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Y básicamente lo que dice es que los copresidentes del Subcomité para el Hemisferio Occidental y copresidentes del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes emitieron una carta donde muestran el apoyo para que el CICIG se quede en Guatemala y alientan al gobierno. Posteriormente dice que tiene un impacto muy importante en contra de las redes criminales y violentas que amenazan el Estado de Derecho. Yo quiero que hagamos una evaluación. Realmente CICIG ha cumplido con esta misión, que es desarticular los cuerpos paralelos adentro del Estado. Bueno, yo primero quisiera decirles, y en especial a la audiencia, creo que ustedes lo conocen, que en Estados Unidos es una práctica ciudadana. No digamos de las organizaciones que hacen lucha por la defensa de los derechos civiles, dirigirle cartas al mandatario. Dirigirle una carta al presidente es una cuestión común que se acostumbra desde la escuela secundaria. Los muchachos que ya empiezan a organizarse en equipos envían misivas, las envían de todos lados. Yo creo que un apócope, un acercamiento a esta práctica norteamericana hacen los representantes de la Cámara enviándole esta carta al presidente guatemalteco. Por supuesto, yo podría decir que CICIG es una estructura, una entidad que nació, se desarrolló y hoy está un tanto cambiando. Por ejemplo, yo como ciudadano estoy muy interesado en que se persiga, por supuesto, al financiamiento ilegal de los partidos políticos. Quizás me da a mí la sensación de que la carta está como trayendo a cuenta cuestiones ya del pasado. Incluso se dice que haber capturado a Byron Lima y haberlo enjuiciado y haberlo sentenciado, pues es uno de los grandes éxitos. Ya me parece que eso está un poquito atrás. Yo diría que no tendríamos que preocuparnos mucho. La CICIG que todos los ciudadanos estamos esperando es una CICIG que ahora sí cumpla con sus mandatos, porque las estructuras paralelas que tienen alta incidencia, por supuesto que en desbalancear algunas actividades de seguridad y sus conexos aún están presentes, en mi opinión, insertadas en el Estado. Ricardo, ¿qué dirías tú, retomando el argumento de Maynor, porque hay muchos ciudadanos que dicen, bueno, CICIG vino, ¿qué casos pondrías tú sobre la mesa que CICIG haya realmente desarticulado estructuras del Estado? Y la pregunta es si en 7 años no lo ha hecho. Si lo ha hecho, nos dices cuál. Y si no lo ha hecho, ¿por qué seguimos esperando que lo vaya a hacer? Bueno, en primer lugar, creo yo que, y es importante mencionarlo, Pedro y Silvia, esta carta firmada por 4 senadores de los Estados Unidos fue firmada por senadores electos por el pueblo de los Estados Unidos, que viven en los Estados Unidos por un pueblo
que ocupa un territorio ajeno al de Guatemala. No tiene por qué estar mandando ningún tipo de carta a Guatemala. Se la puede mandar a su presidente, pero no al nuestro. Eso nosotros lo rechazamos. Eso no lo aceptamos bajo ningún punto de vista. Y ningún guatemalteco lo puede aceptar, y menos un abogado. Ahora, por otro lado, no veo absolutamente ningún logro por parte de la CICIG. Han pasado 8 años y el balance realmente está en números rojos. En primer lugar, cuando la CICIG estaban haciendo, se cuestionaba el tema de la soberanía. Ahora ya no es solamente el tema de la soberanía, sino que es de una absoluta incapacidad que ha demostrado a lo largo de 8 años. Y no solo ha demostrado ser inútil, sino que ha demostrado también jugar sucio. La CICIG, y eso nos consta, recordemos, solo para mencionar un caso, el de los Valdés Pais, ha fabricado testigos, ha fabricado pruebas, ha torturado personas, ha presionado psicológicamente de forma extrema a parientes o a personas cercanas a sindicados en casos que son del interés de la CICIG. O sea, la CICIG no tiene ya nada más que hacer en Guatemala. Si un abogado acepta la presencia de la CICIG en Guatemala es porque no cree en él mismo. Es porque él no es capaz de participar en el sistema de administración de justicia para hacerlo cambiar. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué en estos momentos en que se le vence justo a la CICIG su estadía en Guatemala, el tiempo legal donde debe estar, comenzamos a ver estos lobbies internacionales, comenzamos a ver esta cantidad de movimientos? ¿A qué se debe todos estos movimientos tan fuertes que estamos viendo de presión para que CICIG permanezca no solo en Guatemala, sino que también ampliarla a un nivel centroamericano? Bueno, digamos que la carta en cuestión tiene un apartado, Silvia, un trozo de texto, un parágrafo completo, articulado, que se refiere a que la Alianza para la Prosperidad de la Región, que es una iniciativa de desarrollo regional, que por supuesto está respaldada por los Estados Unidos de América, es una oportunidad para que estos 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica superen sus problemas. Yo les apelo a que no cerremos los ojos. Nuestros 3 países tienen amplias porciones de su población en miseria. La verdad, aquí no hay procesos productivos que puedan permitir pensar que tenemos un programa regional de desarrollo que nos permite vivir mejor. En el sistema de justicia, yo también quisiera pedirles que no nos animemos a querer tapar el sol con un dedo. El sistema de justicia guatemalteco es muy malo. El Ministerio Público ha dado muestras de que necesita muchas capacidades. Y con todo el respeto, yo no creo que un abogado como yo, que puede estar viendo con atención, con entusiasmo, que la CICIG todavía pueda darnos algo de lo que aún no nos ha dado, yo no lo veo eso en un contrasentido. Por el contrario, me parece que debemos darle la oportunidad a que una entidad que trajimos para que nos ayudara a pelear en contra de las estructuras incrustadas en el Estado que afectan la seguridad de los guatemaltecos todavía nos pueda Ahora, dar. yo quisiera hacerle un cuestionamiento que sucedió el día de hoy. Vimos, por ejemplo, cómo Alfonso Portillo en Guatemala fue absuelto por falta de pruebas, que CICIG no pudo demostrarle su culpabilidad. Y el día de hoy el tribunal también está absolviendo a los hermanos Salán Sánchez en todo el caso del desfalco del Estado Mayor Presidencial. Entonces, realmente estas son estructuras inquistadas en el poder. Al día de hoy no he visto ninguno de los funcionarios acusados de blanqueo de dinero, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los casos donde la CICIG debería estar actuando de poderes paralelos en el Estado? Permítame que incluya 2, los pajoques. Los pajoques son poderes paralelos del Estado. Las quemas en Huehuetenango de 600 personas, los asesinatos de periodistas con políticos. ¿Dónde está la CICIG ahí? Y se nos faltó el caso de don Khalil Musa, que nunca llegó a ninguna resolución. Yo tengo una experiencia personal en ese sentido, Pedro y Silvia. Yo soy querellante adhesivo, es decir, la Fundación contra el Terrorismo es querellante adhesivo en el caso de los pajoques, y es un caso que no avanza. Es un caso que está dormido en tribunales y en el Ministerio Público, y por el que la CICIG no ha movido un solo dedo, porque no le interesa. El caso de Santa Cruz Barías, Huehuetenango, la quema de maquinaria de hidroeléctricas,
La CICIG no pone un dedo ahí porque no le interesa. Para ellos no representa ningún tipo de capital. Ahora, hablando del tema de capital, es importante mencionar aquí el asunto del dinero. Y es que otra vez, como en todas las organizaciones de la extrema izquierda en Guatemala, y la CICIG está encasillada entre ellas, es una más de ellas. Recordemos que se mueve la plata. El director de la CICIG gana 1 millón de quetzales cada 4 meses. Es decir, gana 3 millones de quetzales al año libre de cualquier gasto. Los fiscales o investigadores o como se llamen del extranjero ganan mucho más de lo que gana la fiscal general o el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces esos señores van a hacer lo que esté al alcance de sus manos para poder conservar su trabajo, porque de lo contrario tendría que regresar a sus países en donde probablemente van a estar desempleados. Y eso lo tenemos que pagar nosotros. A raíz de eso, Maynor, quiero hacer una pregunta. No es que no me preocupe lo que ganen los directivos, pero ¿por qué el señor Iván Velázquez, por ejemplo, al que yo le tengo una consideración absolutamente distinta respecto de los otros dos dirigentes y mucho más respetuosa y de reconocimiento a su trabajo, cuando aparece siempre aparece rodeado de elementos de la sociedad civil que sabemos que viven de cooperación internacional? Y podemos dar nombres, pero hay una imagen que sistemáticamente aparece. ¿Por qué la CICIG no se desliga de actores nacionales que tienen una incidencia política interesada? Sí, bueno, mira, Pedro, yo no voy a contestar eso desde el terreno ideológico, pero sí lo voy a contestar desde el terreno jurídico. Mira, los acuerdos de paz fueron acuerdos signados por fuerzas que habían sido partes, en mi opinión, de una guerra civil o de un enfrentamiento armado, como finalmente se denominó. De esos acuerdos de paz surge la propuesta de que es necesario que el Estado de Guatemala encuentre colaboración de una estructura internacional que nos ayude a resolver esos problemas tan graves que nos confrontaron. Bueno, todo eso, como ya lo apuntó Silvia en una de sus preguntas, aún estamos esperando después de tantos años. Sin embargo, todos los casos que ustedes señalaron son motivo suficiente para que la CICIG se quede. Para que la CICIG se quede y a cargo de esos casos. Indudablemente que yo te voy a responder. Por supuesto que los agraviados de aquellos hechos de violencia, de los acuerdos de paz, son muchos de los dirigentes de estas organizaciones de los derechos humanos. Es muy probable que ahora ya no deban estar ahí ellos porque la sociedad en general está sufriendo los efectos de la corrupción, de la presencia de fuerzas importantísimas de poder incrustadas en el Estado que están haciendo corrupción. Quiere decir, otros actores necesita la CICIG a su lado. Yo estoy de acuerdo contigo. Incitando a la quema de hidroeléctricas, incitando a la conflictividad. ¿Quién ha investigado a estos diputados? Totalmente de acuerdo. Ahora bien, por supuesto, ese es oficio ya del sistema de justicia penal, ¿verdad? Por ejemplo, si hay ahí responsables que están pendientes de ser juzgados, debemos todos, aquí el representante de la Asociación contra el Terrorismo y todos quienes tenemos interés por la justicia. La CICIG en un estado tan frágil como Guatemala. Bueno, pero deberíamos acompañar. Que actúa en comparsa con el gobierno del turno y que ha sido incapaz de perseguir delitos. Y especialmente porque la imagen de estas altas autoridades de la persecución penal se están utilizando para tomar vendetas en contra de las autoridades anteriores. Ricardo, ¿tú estarías de acuerdo, por ejemplo, en un modelo de CICIG absolutamente distinto? Vamos a poner una cosa, un grupo de expertos, si queremos el doble de los que hay, pero en vez de ser CICIG, adscritos al Ministerio Público, dependiente de la fiscal absolutamente, sin personalidad propia, que generen una dinámica de capacitación interna. Por poner un ejemplo u otro que a ti se te ocurra. Absolutamente no, Pedro. Yo creo que es importante que las autoridades, el sistema de administración de justicia reciba capacitación, que reciba entrenamiento, que reciba equipo. Pero o somos guatemaltecos, o somos extranjeros, o somos súbditos de los Estados Unidos, o de Holanda, o de Suecia. Yo soy guatemalteco, yo me considero guatemalteco. La CICIG fracasó. Que el señor Iván Velázquez a alguien le caiga bien, eso, Pedro, ya son otros 20 pesos. Eso es algo similar a lo que sucede con el marido alcohólico que siempre le ofrece a la mujer que ya no va a seguir tomando alcohol y lo vuelve a hacer. Es que ya son 8 años, Pedro, y la CICIG no sirvió, no funcionó. Debemos ser los guatemaltecos los encargados
de administrar y aplicar nuestra justicia. Tenemos que ser capaces de, si dentro de 7 meses vamos y nos paramos con una caña de pescar en la orilla del lago de Matitlán y tiramos el anzuelo y de ahí no sale una mojarra, el responsable de esos 130 y pico millones de quetzales que se gastaron ahí, nosotros tenemos que ser los que lo llevemos a un proceso, que demostremos su culpabilidad y que sea condenado si es que resulta culpable. Pero tenemos que ser los guatemaltecos, no los extranjeros. Hay una pregunta en el ambiente, y es que percibimos que Estados Unidos nos va a regalar 1.000 millones porque nos tiene pena, nos tiene lástima, no tenemos desarrollo. Yo creo que en política exterior y en política exterior norteamericana, que hay una realpolitik absolutamente patente en toda la historia de los Estados Unidos, nos van a regalar 1.000 millones para que nuestros migrantes no vayan allí. Eso es lo único que les interesa sustancialmente. Sí, justamente. ¿No será que quieren una CICIG regional para ejercer el poder en los temas que le preocupa? Bueno, que es narcotráfico y lavado de dinero, sustancialmente. Yo quisiera al respecto decir que en el tema migratorio, ¿verdad?, efectivamente es parte de la política exterior norteamericana para resolver el tema, pero nosotros, los miembros de esta región del Triángulo Norte, alcanzamos el beneficio de una política internacional norteamericana en ese sentido, porque nos ayuda a seguir buscando rutas del desarrollo para que nos quedemos todos los guatemaltecos aquí produciendo mejores condiciones de vida aquí. Y indudablemente los temas de narcotráfico y los temas de lavado de dinero es insalvable, Pedro. O sea, esta región es una región de tránsito, es una región de paso de esas cantidades inconmensurables de droga y de dólares que vienen. De tal manera que yo diría que también esos temas, aunque fueran de interés de los norteamericanos, también pueden traer beneficio para 30 segundos para cerrar. Habría que plantear, Pedro, la instauración de una CICIG en los Estados Unidos, porque ellos son los consumidores. ¿Y por qué en Guatemala se capturan narcotraficantes y en los Estados Unidos no se captura uno solo de importancia? Ni siquiera conocemos el nombre de un solo narcotraficante de importancia en los Estados Unidos. Entonces no podemos permitir que ellos nos vengan a imponer aquí lo que se les dé la gana. Están hablando de $1.000 millones que se tienen que dividir en 3 países y que para comenzar ni siquiera han sido autorizados por el Senado. Eso puede ser incluso una falacia. Y además no se van a dar de sopetón. Eso se va a distribuir a lo largo de muchos años. Si nosotros lográramos sanear en parte la corrupción que existe en las aduanas, Pedro, con facilidad podríamos tener ese dinero en nuestras arcas. Muy bien, pues don Ricardo y don Maynor, muchísimas gracias. Creo que ha sido un debate bonito, interesante, ilustrativo, con aporte de mucha idea y concurrencia y convergencias también en otras, que es de lo que se trata, un bonito debate que aportará. Saquen sus propias conclusiones, señoras y señores. Doña Silvia, sin más, vamos a darle la palabra a don Juan Carlos, que lo tenemos allí inquieto ya porque se ha aprendido 8 tuits de memoria y no sabe por cuál va a empezar. Muchísimas gracias, señores. Don Juan Carlos, la palabra y de ahí a deporte. Feliz noche. Gracias, doctor. Vámonos a Twitter. Lucrecia Marroquín nos dice: allí está el modo de transferencia de capacidades que aportó CICIG en estos últimos años. André nos dice que la CICIG se quede sí, solo sí se les quita la cuota de inmunidad para que no actúen en impunidad. Santiago Boches antes, CICIG es necesaria en el país, lo que no ha podido completar con éxito es por la fuerza de la oposición y lo torcido del sistema. Y también nos dice: felicitaciones a Ricardo Méndez Ruiz por salir a decir la verdad que la izquierda no quiere. Ese será nuestro primer tema de análisis esta noche a las 10 p.m. Utilizaremos el hashtag Presión CICIG. Presión CICIG es nuestro hashtag de la noche para que usted interactúe desde ya con nosotros. Será al regresar de los deportes y luego la pausa. Esta noche el análisis está a cargo de Felipe Chicola.